palabras de Cristo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Diga conmigo, palabra de Cristo. ¿Cómo les dijo? ¿Cómo les dijo? ¿Quién les dijo? Cristo. Cristo hablaba directo. Dijo, ustedes están viviendo una hipocresía por la manera en que ustedes se comportan. Pobres de ustedes. El ay es una expresión de dolor. Pobres de ustedes. Pobres. Y luego dice, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y luego remata con esta parte, esta frase, léalo conmigo, lo que sigue. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Eso les está diciendo el Señor. Ustedes dejaron la justicia, la fe, la misericordia y la fe, porque se amparan en que están diezmando el eneldo, la menta y el comino. Pero ¿saben una cosa? Escribas y fariseos hipócritas, les dice así Jesús, debieron haber hecho las dos cosas. Pudieron haber diezmado la menta, el eneldo y el comino sin dejar de hacer lo otro, sin dejar la justicia, la fe, la misericordia. Deberían haber hecho las dos cosas. Eso es lo que Jesús quiso decir. En pocas palabras les dice, se enfocaron solo en una parte de la ley. Y está bien que cumplan esa parte, pero también hay en la ley que debes hacer la justicia, la misericordia y la fe, y debiste hacerlo también. Se enfocaron solamente en una parte de la ley y se olvidaron de la otra. No puedes cumplir solo una parte de la ley, debes cumplir toda la ley, es lo que está diciendo el Señor. No puedes cumplir solo lo que se te facilita, también hay que cumplir lo que se te dificulta. No puedes cumplir solo lo que a ti te parece bien, hay que cumplir aún lo que a ti, a tu propio juicio, no te parece bien, y está ahí en la ley, en la palabra. Entonces, el Señor advirtió mucho de esto y les llamaba hipócritas, porque solamente cumplían una parte de la ley y hacían pensar, o como que querían aparentar que ellos estaban cumpliendo todo. Amados, en este tiempo se han formado doctrinas que solamente cumplen una parte y no cumplen la otra. Se han formado sectas, filosofías, maneras de pensar, solo tomando una parte de la palabra, pero no tomando la palabra completa. Y Jesús dijo, deberían de hacer eso, no está mal lo que están haciendo, pero les falta hacer lo otro. Deberían también hacer lo otro. Los seres humanos somos un poco complicados, tendemos a los extremos, tendremos a ir siempre a las exageraciones. ¿No es cierto que somos un poco exagerados? Voltea al que está al lado y dile, tienes cara de exagerado, hermano. Pero somos exagerados, ¿no? De repente vienen y me reportan a mí y me dicen, pastor, en la reunión de la 1 de la tarde, la gente estaba temblando porque estaba muy frío. Y le decimos, ¿cuánta gente? Dicen, mucha gente estaba temblando porque tenían mucho frío. Y le digo, ¿cuánto es mucho para ti? Pues nomás yo. O sea, la persona dice, yo tenía frío, y la persona exagera y dice, muchos tenían frío. Ni siquiera les preguntaste. Porque normalmente tendemos a exagerar, ¿sí me estoy explicando? De pronto encontramos personas que dicen, es que hay personas que no están de acuerdo con esto. Muchas personas, pastor, muchas no están de acuerdo con esto. Y le pregunto, oye, dime quiénes son. Pues yo y mi esposo. Y tendemos a exagerar, no sé si me estoy explicando. Y de pronto, en las cosas de Dios también tendemos a exagerar y a ir a los extremos. En ocasiones somos tan cómodos que nos gusta aceptar solo la parte que nos conviene. ¿Cuántos les gusta oír las promesas de Dios? ¿No les gusta oír las promesas de Dios? El que ando ronco soy yo. ¿Cuántos les gusta oír las promesas de Dios? Pero ¿a cuántos les gusta oír también las demandas de Dios? Se desinfló el amén. Porque hay que escuchar las promesas de Dios, pero también hay que escuchar las demandas de Dios. Y si yo predico solamente de las promesas de Dios sin predicar de las demandas de Dios, entonces estoy dejando de hacer una parte. Y el Señor dice, muy bien, qué bueno que predicas de mis promesas, pero debiste predicar de mis promesas sin dejar
de predicar de mis requerimientos y de mis mandatos y de mis demandas. Amén, hermanos. Entonces, muchas de las ocasiones tendemos a enfatizar en los temas que nos gustan, pero tendemos a ignorar o a ser indiferentes a lo que no nos gusta o no nos conviene. Así es como se está presentando mucho evangelio, a la mitad, a medias. No un evangelio completo, no una doctrina completa de Dios para la gente. Y muchas veces tenemos una especie de orgullo que nos hace pensar que por lo regular siempre tenemos la razón, que en ocasiones ese orgullo es un orgullo espiritual. Por lo regular tendemos a ir a los extremos. Por lo regular lo que nosotros pensamos siempre estará bien. Es más, pensamos que está siempre tan bien que hasta lo hacemos ley para nosotros. Y está por encima a veces de lo que Dios diga. A veces Dios dice que no, pero como ya lo hice una ley para mí, soy capaz hasta de contradecir lo que Dios dice. ¿Sí me estoy explicando? Esa es la tendencia del ser humano. Y yo quiero darle algunos ejemplos de cuando no se está compartiendo de una manera completa la doctrina de Cristo, la doctrina de Dios. Le quiero dar unos ejemplos de a dónde nos llevan el no compartir las dos cosas. Debiste haber hecho esto, dijo el Señor Jesús, pero sin dejar de hacer lo otro. Debiste haber compartido de esto, pero sin dejar de compartir de lo otro. Le voy a dar algunas cosas que le van a ayudar para identificar. Hay muchos temas que podríamos hablar, pero le muestro solamente 166. ¿Cuántos están dispuestos a oírme 166 puntos? Gloria a Dios porque me aman. Los demás nomás se me quedaron viendo como diciendo, usted sigue predicando, yo me voy para mi casa a las 9 de la noche, pastor. Número 1, bendición versus quebrantamiento. ¿A qué me refiero con bendición versus quebrantamiento? Hay quienes creemos en la prosperidad. ¿Cuántos creen en la prosperidad que viene de Dios? Yo creo en un Dios que prospera. A mí me podrán decir lo que quieran, pero la Biblia dice que Dios prospera. Habrá muchas personas que no quieren que se predique que Dios prospera, pero la verdad es que la Biblia dice que Dios prospera. Amén. Vea el Salmo primero. El Salmo primero dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de hombres, ni se sentó en silla de escarnecedores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y luego dice: será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El Señor le dijo a Josué: si tú guardas la ley, tú guardas mis mandamientos, todo lo que hagas será prosperado. Yo creo en un Dios que quiere prosperar a sus hijos. Dios te quiere mejor que lo que estás ahora. ¿Cuántos dicen amén? Creemos en la bendición de Dios que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que muchas veces personas como nosotros, que creemos en la prosperidad y la bendición de Dios, criticamos el mensaje del quebrantamiento. Y sabe, el mensaje del quebrantamiento también es parte de la enseñanza. A veces el mensaje del sufrimiento es parte de la enseñanza. En ocasiones no hablamos del quebrantamiento que nos lleva a la escasez y al sufrimiento, y Jesús dijo: sí, predica prosperidad, predica de la bendición del Señor, pero también predica que a veces hay tiempos de lucha, de dificultad, tiempos de quebrantamiento y a veces de sufrimiento por seguir a Jesús. Hoy en día, en este momento, cristianos en el mundo están siendo perseguidos por su fe en Jesús. Otros hacen lo contrario. Creen tanto en el quebrantamiento y en el sufrimiento y se olvidan de los beneficios de la cruz. Y sobreenfatizan en el quebrantamiento y en el sufrimiento y no predican que Cristo ganó la victoria por nosotros en la cruz del Calvario. Olvidan el mensaje de la bendición y de la victoria en Cristo. Ahora, si aplicamos las palabras de Cristo cuando dice esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, es que hay que predicar las dos cosas. Si sobreenfatizamos, escuche, el riesgo de sobreenfatizar solo la prosperidad y la bendición de Dios sin hablar del quebrantamiento nos lleva a ser gente materialista que solo quiere las bendiciones pero no quiere los compromisos y pagar el precio. Si sobreenfatizamos solo en el sufrimiento y el quebrantamiento sin hablar de la bendición y la prosperidad, nos lleva a vivir una vida conformista, limitada, y a vivir por debajo de los propósitos y de los planes que Dios tiene para nuestra vida. Jesús dijo: debiste haber hecho esto sin dejar de hacerlo otro. Amén, hermanos. Creemos en la prosperidad y en la bendición de Dios, pero también creemos que puede haber situaciones de quebrantamiento, porque la Biblia lo dice, y hasta incluso
situaciones de sufrimiento en la vida por seguir a Jesús. Por ejemplo, le voy a dar 2 versículos que fundamentan lo que le dije. Uno de mis versículos favoritos, y créanme que este es mi pensamiento para ustedes. Este es mi deseo para ustedes. El deseo que tenía Juan por su amado discípulo que se llamaba Gallo. Si alguno quiere un nombre para un bebé, Gallo es un nombre bíblico. En 3 de Juan, versículo 2, Juan le dice a su amado discípulo Gallo: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿De qué está hablando aquí el versículo? De prosperidad, de bendición. Yo quiero declararlo sobre ustedes. Yo quiero que usted sea prosperado y que tenga salud, así como prospera su alma. Y mi oración por ustedes todos los días, mentiría si digo persona por persona, pero siempre incluyo, Señor, cada persona que los domingos y los miércoles y entre semana llene esas sillas, yo lo bendigo con prosperidad, que sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud así como prospera su alma. Esa es una parte del Evangelio, pero también tenemos que hablar las palabras de Jesús en Juan 16:33. ¿Qué dijo Jesús en Juan 16:33? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús prometió que habría aflicción. Predicar un mensaje de que nunca pasarás aflicción es una mentira. Predicar un mensaje que solo es prosperidad es una falsedad. O más bien, puede ser una verdad, pero está incompleta. ¿Sí me estoy explicando? El complemento para ese mensaje de ser bendecidos también se encuentra en que puede haber momentos de aflicción. Debemos predicar las bendiciones de Deuteronomio 28. ¿Cuántos les gustan las bendiciones de Deuteronomio 28? Imagínense, serás cabeza y no cola, estarás encima y no debajo, los cielos estarán abiertos. ¿Quién no las quiere? Pero también las maldiciones de Deuteronomio 28 están ahí. Yo no puedo predicar solo las bendiciones sin dejar de predicar también acerca de las maldiciones cuando nosotros no estamos cumpliendo los propósitos de Dios. Segunda Timoteo capítulo 1 versículo 8 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, dice Pablo, sino Timoteo participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. A veces se tiene que participar de las aflicciones por el Evangelio. Le doy otro ejemplo. Diga conmigo: ley versus gracia. Otra vez, ley versus gracia. ¿A qué nos referimos en el lenguaje cristiano cuando hablamos de la ley? Al sistema que regía de Génesis, el sistema levítico en el Antiguo Testamento, la forma, la ley de Dios, la ley que dio al pueblo judío. ¿A qué nos referimos con la gracia? Bueno, con la gracia nos referimos a que Jesús en el Nuevo Testamento ya nosotros no somos justificados por las obras de la ley, sino por la gracia en Cristo Jesús. La gracia es un regalo inmerecido. La gracia es un favor inmerecido. Antes en el antiguo pacto tenía que cumplir la ley para poder limpiar, para poder cubrir sus pecados, pero ahora en Cristo por gracia somos salvos. ¿Están conmigo? Eso es ley y eso es gracia. Pero de pronto tenemos doctrinas, tenemos pensamientos o corrientes de pensamiento que sobreenfatizan la ley y dejan a un lado la gracia. Es decir, ellos rigen su vida por lo que dice el Antiguo Testamento. Pero tenemos otra corriente de personas que sobreenfatizan la gracia sin pensar en la ley. Para ellos no hay ni siquiera que leer el Antiguo Testamento. Las dos cosas están mal. ¿Debiste haber hecho esto? Sin dejar de hacer aquello. Hay quienes sobreenfatizan la ley del Antiguo Testamento o Antiguo Pacto y no creen ni predican la gracia del Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. Otros hacen lo contrario, todo es gracia, supergracia, y olvidan principios de la ley que siguen vigentes, porque quiero decirle que el no matarás sigue vigente. En la gracia, el no codiciarás sigue vigente. Si bien es cierto, se eliminaron ciertos sistemas o ciertas leyes ceremoniales o ciertas leyes sacrificiales, pero hay principios que nunca cambian, porque la Biblia dice que la flor se seca, la hierba se seca y se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre.
Amén. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Hay principios en la ley que siguen vigentes. No adulterarás, sigue vigente. Honra a tu padre y a tu madre, sigue vigente. Hubo algunas cosas que Jesús mismo abolió y eso ya no es parte de, pero sigue vigente. Entonces, si aplicamos las palabras de Cristo, cuando dice esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro, quiere decir que hay que predicar la fe, que hay que predicar la gracia, pero también hay que predicar la ley. Amén. Vamos a creer a los principios vigentes de la ley de Dios, sin olvidarnos que podemos gozar de la gracia de Jesucristo. Escuche bien, predicar ley sin predicar gracia nos lleva a vivir yugos religiosos, nos lleva a legalismos ineficaces que ya no son necesarios e incluso ni aplicables, porque hay leyes ceremoniales que ya están abolidas, pero hay principios en la ley de Dios, en el antiguo pacto, que siguen vigentes. Pero escuche esto, predicar la gracia sin predicar la ley podría conducirnos a un desenfreno moral, a un desenfreno espiritual y a una falta de temor de Dios y una falta de compromiso a lo que Él requiere de nosotros. Predicar la gracia sin la ley nos podría llevar a tomar con ligereza el pecado, y el pecado es algo malo, el pecado es algo serio. Es más, si usted no predica ley, entonces ¿cómo define el pecado? Porque lo que nos define lo que es el pecado precisamente es la ley. ¿Cuántos sabemos que es pecado matar? Porque hay una ley que dice no matarás. ¿Cuántos creemos que es pecado adulterar? Porque hay una ley de Dios en el antiguo pacto que dice no lo harás tampoco. ¿Están conmigo? ¿Cuántos saben que es malo codiciar? ¿Pero por qué sabemos que es malo codiciar? Porque hay una ley que dice que no codicies. Es como, por ejemplo, porque sé que debo cumplir con cierta velocidad en las carreteras, porque hay una ley que dice tanto. Pero si esa ley no estuviera, ¿qué sucedería? Yo ignoraría, y al ignorar pues podría incluso matarme, ¿no es cierto?, de tanta velocidad. Pero gracias a Dios por las leyes. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por las leyes? La Biblia dice que la ley no fue infundida para dar temor al que hace lo bueno. En todo caso, el que teme es el que hace lo malo. ¿Están conmigo? Entonces, predicar la ley sin la gracia podría llevarnos a sentirnos culpables toda la vida de aquellas cosas que ya no tenemos ni por qué preocuparnos, porque Cristo ya las limpió. ¿Debiste haber predicado esto? Sin dejar de predicarlo otro. Debiste hablar de esto sin dejar de hablar lo otro. Quiero fundamentarle con la palabra Romanos 7:7. Dice Pablo: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, dice Pablo. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Ahí está el fundamento de lo que acabo de compartirles. Romanos 5:20 y 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Por qué dice que el pecado abundó cuando la ley se introdujo? Porque ahí fue cuando nos dimos cuenta que somos pecadores. Porque si no hubiese estado introducida la ley, pues no pensábamos que éramos pecadores. Y lo que dice, mas cuando el pecado abundó, dígalo conmigo, sobreabundó la gracia. Predica la ley, predica la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. La bendición de la ley. Pero vea conmigo Romanos 3:24 al 26. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. No es por las obras de la ley, no es por cumplir la ley que somos salvos, es por la gracia de Jesucristo. Sin embargo, debo cumplir la ley. ¿Por qué? Porque son los requerimientos de Dios, que al final de cuentas, al cumplirlos, me bendicen a mí, bendicen mi familia, bendicen mi descendencia. Amén. Quiero hablar de un tercer ejemplo. ¿Están aprendiendo el día de hoy? El tercer ejemplo es misericordia versus arrepentimiento. Dígalo conmigo: misericordia versus arrepentimiento. Entonces encontramos personas
que enfatizan mucho en la misericordia de Dios. Es decir, Dios es misericordioso y hagas lo que hagas, vivas como vivas, al final de cuentas, Él no te va a pagar conforme a tus pecados. Esa es una corriente de pensamiento. Haz lo que quieras. Dios es un Dios de gracia. La salvación es inmerecida y al final de cuentas Dios te va a salvar, porque Él es bueno y Él es misericordioso. Pero esa es una parte. Hablar de que Dios es misericordioso es una parte, y una verdad muy grande, y una verdad preciosa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de los que están aquí dicen gracias a Dios porque Él ha tenido misericordia de mí? Amén. Porque no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, sino que ha extendido su misericordia. Y eso es una verdad, una super verdad. Gracias a Dios por esa verdad. ¿Se goza por esa verdad? La Biblia dice que nuevas son cada mañana. El día de hoy yo estrené misericordia cuando me levanté. ¿Usted estrenó misericordia? No trae zapatos nuevos, pero trae misericordia nueva. No trae ropa nueva, pero trae misericordia nueva. Amén. Gracias a Dios por su misericordia. Pero escuche bien, también se necesita el arrepentimiento. No puedo hablar de la misericordia sin hablarle a la gente del arrepentimiento. La Biblia dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. ¿Qué quiere decir? Que si no los confieso, no me aparto de ellos, no me arrepiento, aunque la misericordia está, no voy a poder disfrutarla, porque el que encubre sus pecados no prospera. Entonces encontramos quienes enfatizan mucho de la misericordia de Dios, como le dije ahorita, la cual es una gran verdad y tremenda verdad, pero no enfatizan en el arrepentimiento por parte del ser humano. Escuche, sin arrepentimiento no se puede alcanzar misericordia. Otros sobreenfatizan mucho en el arrepentimiento y el dolor por el pecado. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que predicar del arrepentimiento y el dolor por pecado es una gran verdad? Y que hay que predicarlo, pero no hablan de la misericordia de Dios. Y ahí es donde aplica el principio de Jesús. ¿Debiste haber dicho esto? Sin dejar de decir lo otro. ¿Están conmigo? Amén. Porque las dos cosas van juntas. Escuche, enfatizar la misericordia sin hablar del arrepentimiento nos lleva a vivir vidas de libertinaje. Hablar solo de la misericordia sin hablar del arrepentimiento nos conduce a libertinaje, pero enfatizar solo el arrepentimiento sin hablar de la misericordia nos lleva a vivir una vida de condenación. Por eso, habla esto sin dejar de hablar esto. Cree esto sin dejar de creer esto. Haz esto sin dejar de hacer esto. Palabras de Jesús. ¿Cuántos creen que Jesús es Dios de misericordia? Él es Dios de misericordia. Sin embargo, Él mismo dijo que habría a quienes la misericordia no les iba a alcanzar. ¿Por qué? Lucas 13, 2 y 3. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, palabras de Jesús, el que vino a salvarnos, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si hablo solamente de la misericordia y del amor de Dios, sin llevar al arrepentimiento, voy a perecer. Palabras de Jesús, debiste haber dicho esto sin dejar de decir lo otro. Salmo 119, 6, 4. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra, enséñame tus estatutos. Hechos 20 y 21. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas y por las casas, testificando a judíos y a gentiles. ¿Acerca de qué? ¿De qué hablaba Pablo en su mensaje? Del arrepentimiento para con Dios y de la fe en Jesucristo. Si Dios es un Dios de misericordia que no necesita del arrepentimiento, ¿por qué Pablo su mensaje era el arrepentimiento? Porque no puedes disfrutar de la misericordia si no hay un verdadero arrepentimiento. Salmo 57, 10. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Entonces, amados, es necesario hablar del arrepentimiento sin dejar de hablar de la misericordia. Y es necesario hablar de la misericordia sin dejar de hablar del arrepentimiento. ¿Están conmigo? ¿Te está ayudando esta palabra? ¿Te está ayudando este mensaje? ¿No estás aburrido? Muy bien. Ahí le va el siguiente. Bondad versus severidad. Dígalo conmigo. Bondad versus severidad.
quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos creen en un Dios bondadoso? ¿Te gusta la idea de un Dios bondadoso? ¿Te beneficia la idea o la realidad más bien de un Dios bondadoso? Claro que sí. ¿Cuántos creen en un Dios amoroso, misericordioso, de gracia? ¿Cuántos le dan gloria a Dios por ese Dios? Eso es una gran verdad. Dios no es menos que eso. Dios es amor, Dios es bondad, Dios es misericordia. Él no tiene misericordia, Él es misericordia. Amén. Pero también la Biblia habla de un Dios severo. ¿A cuántos les gusta la idea de un Dios severo? Como que se congela el cliente. ¿Y yo puedo hablar de un Dios bondadoso sin dejar de hablar de un Dios severo? ¿Y puedo hablar de un Dios severo sin dejar de hablar de un Dios bondadoso? Entonces encontramos quienes hablan solo de la severidad. ¿Cuántos crecieron en un ambiente donde parecía que Dios estaba con un palo viendo a ver a qué hora te portabas mal? Y como que Dios estaba, a ver, ¡pum! Y los ángeles, ¡eh! ¿No? Esa escena es la del diablo, no es la de Dios. O que los ángeles andaban de chismoso. Ven, Señor, ven, dale un zape a este, porque mira, lo vi haciendo esto y esto y esto. Y ahí va el Señor ahí. A ver, ¿dónde está? Ese no es el Dios de la Biblia. Sin embargo, muchas de las veces creímos en un Dios que nomás estaba esperando a ver que te equivocaras para golpearte, para pegarte. Y yo no veo ese Dios en la Biblia. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Pero escuche, gloria a Dios por ese concepto. Pero está el otro lado. Hablamos de un Dios bondadoso sin dar el mensaje completo a la gente de que si Dios, bien es cierto, Dios es bondadoso, también es severo. Hablar de un Dios severo y de juicio sin hablar de un Dios bondadoso lleva a la gente a vivir siempre en un estado de condenación. Pero hablar solamente de un Dios bondadoso y no hablar de un Dios severo y de juicio provoca que perdamos el temor de Dios y que dejemos de temblar ante su presencia y que cuando fallamos no nos arrepintamos de nuestros pecados. Dios es un Dios de salvación. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está escrito en la palabra, pero es un Dios de juicio. Va a haber un juicio. Pastor, ¿dónde fundamenta esa palabra? Romanos 11:22. Mire el apóstol Pablo lo que dice. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad de Dios. ¿A qué se refiere severidad? A un trato con dureza. Dios te trata con amor, pero también te puede tratar con dureza. Por amor, si usted quiere, pero será con dureza. La bondad de Dios me dice que Dios me trata con amor. Y la severidad de Dios me dice que tenga cuidado porque también Dios me podría tratar con dureza. Pero hay gente que no le gusta escuchar eso. ¿Y qué es lo que pasa cuando yo no creo en un Dios que es severo? Pierdo el temor de Él. Lo ignoro. No lo busco. Pero cuando sé que Dios podría ser severo conmigo, entonces ¿qué es lo que hago? Me alineo. No vivo en un espíritu de temor, ni amedrentado, ni esperando que Dios me dé el trancazo. No, porque Dios no es así. Pero por otro lado tengo un respeto y una honra y una reverencia ante el Señor. Porque también, así como es bondadoso, es severo. Esto debiste de hablar sin dejar de hablar lo otro. ¿Están conmigo? Y luego sigamos leyendo, Romanos 11:22, estamos ahí. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serías cortado. Romanos 11:22, en otra traducción lo dice así: fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. Amén. Entonces, Dios te recibe con los brazos abiertos, te ama, te acaricia, te besa, calla de amor, dice Sofonías, por ti. Pero también dice la palabra de Dios en Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, disciplina. ¿Y qué más hace el Señor? Y azota
a todo aquel que recibe por hijo. ¿Cuántos de los que están aquí que ya hemos crecido, ya estamos grandecitos? Damos gracias por la disciplina de nuestros padres. Ahora, nuestros padres sin duda fallaron, quizá en algunos casos exageraron. Yo ya tengo marcas. O quizá fueron un poco más débiles, pero al final de cuentas nos guiaron, nos disciplinaron. ¿Cuántos les hubiera gustado que sus padres no los hubieran guiado? Y precisamente por amor nos disciplinaron. Así es nuestro Dios. Dios tiene que ser severo en ocasiones porque nos ama y porque quiere nuestra bendición. Amén. Va a haber un juicio, hermanos, y Dios será severo en el día del juicio. A veces no queremos pensar en eso, pero va a haber un juicio. La Biblia dice que está establecido a los hombres morir una sola vez y después el juicio. Cada uno de nosotros te dará cuenta a Dios de sus actos. Y la verdad es que cuando yo pienso en eso me ayuda a regular mi vida. Porque si yo sé, de acuerdo a la Biblia, que va a haber un juicio, necesito estar preparado para presentarme en ese juicio. Necesito estar seguro que los argumentos que yo tengo para de alguna manera justificar lo que hice tengan base. ¿O no? Tengan una base. Porque si no tienen una base, estoy perdido. ¿Están conmigo? Va a haber un juicio. Va a haber un juicio. Vamos a dar cuenta a Dios de todo. Entonces, por ejemplo, si tú dices, estoy pensando en divorciarme, muy bien, yo te hago la siguiente pregunta. ¿Los argumentos que tú estás ahorita pensando para divorciarte tendrán validez ante de Dios? Si no lo tienes, estás en graves problemas, porque serás responsable de la pérdida de tu familia y las consecuencias que vendrán sobre tus hijos. Ay, no, pastor, es que se echaba gases, por eso me divorcié. Dile al que está a tu lado, ante Dios no vale. Le hubiera dado Pepto-Bismol. Ay, no, pastor, lo que pasa es que roncaba mucho. ¿Tú crees que eso es válido? Ay, no, pastor, es que simple y sencillamente no fuimos compatibles, pastor. Pregunto, ¿le dirás a Dios, Señor, es que me divorcié de mi esposa, de mi esposo, porque simplemente no fuimos compatibles? El Señor te va a decir, ¿mi gracia fue para salvación? Sí. ¿Y por qué no podría ser mi gracia para salvar tu matrimonio? ¿Mi gracia te sacó de las drogas y del alcohol? ¿Y por qué mi gracia no fue lo suficiente como para que le conservaras la mamá a tus hijos? Asegúrate, y asegurémonos, dijo el otro, que cuando estemos delante de Dios podamos presentarle razones de peso. Tú no vas a poderle decir a Dios, bueno, fíjate, Señor, es que allá en la tierra la mayoría pensaba esto. El Señor va a decir, a mí no me importa lo que la mayoría pensaba, a mí me importa lo que yo dije. Por eso yo hoy, toda la mayoría que contradiga a Dios, sus pensamientos me importan un cacahuate. Ya le subí de rango, antes era un comino, de perdido tantito me importa. Todo pensamiento humanista que contradice a Dios no me importa. Me importa lo que Dios dice. Y yo voy a basar mi vida en lo que Dios dice. Porque yo no me presentaré delante de su trono para tratar de justificar lo que yo hice en la vida en base a lo que la mayoría dijo. ¿No nos damos cuenta que en este mundo la mayoría está equivocada? Ayer leí un artículo que se llama Esquizofrenia Social. Impresionante. Después se los leo. Yo sé que les gusta el chisme, pero después se los leo. Pero dice, estamos tan esquizofrénicos, socialmente hablando, que estamos haciendo leyes para que los niños a los 5 años de edad determinen su sexo. Pero no queremos leyes que metan a los adolescentes de 16 y 17 años que ya asesinan y los traten como asesinos mayores. ¿Están aquí? ¿Sí? Se apoyan muchas causas que van en contra de la palabra de Dios, muchas causas que no agradan a Dios,
y lo que agrada a Dios no se apoya. Entonces, la verdad, lo que me debe regir y lo que me debe importar es lo que Dios dice. Y me voy a asegurar de que lo que Dios dice es lo que yo haga. Y que cuando vaya allá, le voy a decir: Señor, yo hice esto porque tú dijiste esto. ¿Te acuerdas? Sí, pásale, hijo. Estoy consciente de que voy a dar cuenta de mis actos. Tiemblo, me da miedo. Pero gloria a Dios por Jesucristo, que también su sangre nos limpia de todo pecado. Y si recurrimos a la gracia con arrepentimiento, el Señor nos absolverá en ese juicio. ¿Cuántos dicen amén? Y Jesucristo será mi abogado. 5, temporal versus lo eterno. Ya se me fue el tiempo. Ay, papá. Mire, hubo un tiempo en que solo se hablaba de lo eterno. Yo viví ese tiempo de niño, voy a la iglesia cristiana. Y hablábamos de lo eterno, la segunda venida de Cristo, el arrebatamiento, el cielo, el infierno. El infierno, son temas correctos, son temas de verdad. ¿Cuántos dicen amén? Son temas que se deben de hablar. La eternidad. Es más, yo me acuerdo que yo evangelizaba, íbamos todos los lunes a evangelizar a las calles con una película que se llamaba El infierno en llamas. El primero que se arrepentía con esa película era yo. Todo eso es bueno, todo eso es verdad, todo eso hay que predicarlo, pero dejamos de predicar otra parte. ¿Cuál? El problema es que la gente estaba tan enfocada en la vida después de la muerte, o después de la venida de Cristo, o después del arrebatamiento, que no hacía nada aquí en la tierra, que no cumplía el propósito. ¿Sí me explico? Solo esperaba ese día, y en el proceso dejaban de cumplir el propósito de Dios para sus vidas. Es que se debió haber predicado tanto la gran verdad de la venida de Jesús, del arrebatamiento, de la eternidad, pero también la verdad de que mientras estamos aquí en la tierra, Dios tiene grandes planes para nosotros. Ahora, en nuestro tiempo sucede lo contrario. Estamos tan enfocados en la tierra que se ha perdido la expectación por el cielo. Usted está más preocupado porque no le quiten la casa Haber que por las moradas celestiales. Es que me están quitando el banco, mi casa Haber, pastor. ¿Qué te preocupas? Si Jesús dijo: voy pues a preparar morada, porque donde yo estoy quiero que tú también estés. Pero como estamos tan enfocados, el día que nos quitan la casa Haber, estoy dando publicidad, ¿verdad? Y no me pagan por eso. Estamos tan preocupados por eso, nos deprimimos, no venimos a la iglesia porque estoy teniendo problemas, porque estoy pensando en algo temporal. Es que debemos poner atención a lo temporal, a lo eterno, sin dejar de poner atención a lo temporal, que vale la pena y que nos lleva a cumplir el propósito. ¿Sí me estoy explicando? ¿O debo poner atención a lo temporal que me lleva a cumplir el propósito sin dejar de poner atención a lo eterno? ¿Están conmigo? Por eso me gustó mucho lo que hablamos hace 2 semanas, que habló los hermanos de Ma. Mire, me gusta mucho cuando él habló de un tema que se llama exiliados. Él compartió por la mañana, bueno, creo que por la noche también, el tema de exiliados. Y él decía que el pueblo de Dios estaba en el exilio, estaba en Babilonia, habían sido llevados de Jerusalén y estaban en cautiverio. Estaban en una ciudad enemiga, estaban en ciudad de los enemigos. Y ellos estaban esperando la liberación de Dios de ese cautiverio. Y el Señor les dijo: mientras yo los libero, ustedes hagan algo. No piensen que faltan pocos años, faltan 70 años. Y mientras ustedes están esperando esa libertad que yo les voy a dar y que está prometida, ustedes tienen que hacer algo. Y les da la orden ahí en Jeremías 29, del 4 al 7, y les dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed el fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras mujeres. Eso es como diciéndole: tienes que hacer algo mientras esperas, ¿no es cierto? Y luego dice: para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad, dice, mientras estás en la ciudad, procura la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Sí se da cuenta? Y lo mismo es aplicable hoy. Mientras esperamos la venida de Jesús, hay que cumplir el propósito: ser luz, ser sal, extender el reino, ser de bendición para nuestra familia, hacer feliz a nuestra mujer, hombres. Amén.
Un día yo le pregunté a mi esposa, y se lo digo como testimonio, de repente tocamos el tema y decimos, oye, y si yo me muriera, un día me dice mi esposa, si yo me muriera, ¿te volverías a casar? Le digo, no estés hablando de eso. No, dime, si yo me muriera, ¿te volverías a casar? Le digo, no me estés hablando de eso. Yo no puedo estar solo. Ahorita me quedé dormido. No está mi esposa. Yo la necesito. Y luego le pregunté yo a ella y le digo, ¿y tú? Dice, yo no. Digo, no, pues que ustedes las mujeres aguantan más. Dice, yo no. Digo, ¿segura? No. ¿Pero por qué no, hombre? El muerto al pozo y el vivo al gozo. Aleluya. No está, por eso estoy diciendo eso. No le vayan a decir, por favor. Le dije, ¿por qué no? Y luego la vi muy, muy firme y le dije, ¿te ha ido tan mal como para no volverte a casar? Dijo, no, me ha ido tan bien que ya no necesito volverme a casar. Y que me quedo callado. ¿Por qué le platico eso? Porque mientras estamos en esta tierra hay que cumplir un propósito. Yo no puedo esperar el cielo maltratando a mi esposa y no haciéndola feliz. Yo no puedo esperar la gloria eterna si no conduzco a mis hijos por los caminos correctos. Debo hacer esto, esperar el cielo sin dejar de hacer lo otro. ¿Están conmigo? Yo no puedo esperar el cielo y la vida eterna sin haber cumplido el propósito por el cual Dios me trajo aquí. Por eso es importante, pero también está la contraparte. Dice el apóstol en 2 Corintios 4:18, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pero pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahí está la otra parte, la contraparte. Colosenses 3:1 y 2, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, amados, hablar o enfatizar solo lo eterno sin hablar de lo temporal podría llevarnos a perder el propósito mientras estamos en esta tierra. Enfatizar solo lo temporal sin hablar de lo eterno podría llevarnos a olvidar prepararnos para la eternidad. Son dos cosas. ¿Están conmigo? Vuelvo a repetirlo. Enfatizar solo lo eterno sin hablar de lo temporal podría llevarnos a perder el propósito mientras estamos en la tierra. Pero enfatizar solo lo temporal sin hablar de lo eterno podría llevarnos a olvidar que hay que prepararnos para la eternidad. Haz esto sin dejar de hacer lo otro. Hablemos de bendición, hablemos de lo temporal, pero también hablemos de la bendición de lo eterno. Hablemos de la bendición tan grande de lo eterno sin dejar a un lado nuestro propósito en la tierra. Pero ¿cómo lograrlo? Y le doy 5 cositas bien rápidas que le van a ayudar. Anótelas si las puede anotar, y si no, escúchelas. Número 1, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo poder hacer algo sin dejar de hacer lo otro? ¿Cómo hablar de algo sin dejar de hablar lo otro? Bueno, lo primero es pide sabiduría a Dios. Pide sabiduría a Dios para entender y comprender su plan completo para tu vida. Dice Santiago 1:5, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche. De una cosa yo estoy seguro de algo, que mientras yo tenga el profundo y gran anhelo de hacer la voluntad de Dios, mi Padre no me dejará equivocarme. Amén. Porque yo no puedo creer en un Padre que yo quiero hacer su voluntad y que Él me deje equivocarme. Si yo le he dicho, venga a tu reino y hágase tu voluntad, y lo anhelo, no solamente es un cliché, no solamente es una rezo, sino es un deseo de mi corazón, venga a tu reino y hágase tu voluntad, seguramente mi Padre no me dejará equivocarme, ni a usted tampoco. ¿Cuántos dicen amén? Segundo, aprende a escuchar y a ser guiado por el Espíritu Santo. El único que tiene la verdad completa no es Francisco Garza, ni Castillo del Rey, ni la religión cristiana. El único que tiene la verdad completa se llama el Espíritu Santo. Hazte amigo del Espíritu Santo. Juan 16:13, Jesús dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, hablando del Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir.
Jesús dijo que el Padre nunca le negará el Espíritu Santo al que se lo pida. Lucas 11:13: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pida. Número 3, pidamos al Señor la revelación completa de su palabra. Revelación, no solo conocimiento. Diga conmigo, revelación. Es cuando Dios me explica su palabra, cuando Dios me dice, así es. La gente podrá interpretar la Biblia de muchas maneras, pero esto es lo que yo dije. Eso se llama revelación. La gente podrá sacar muchos textos sin contexto para usarlos de pretexto, pero esto es lo que yo dije. Cuando yo dije amén, esto es lo que yo quise decir con amén. Y sabe que el único que nos puede dar la interpretación correcta de la palabra es el Señor, por medio de su Espíritu Santo. Por eso pidamos al Señor la revelación completa de su palabra, porque sabe lo que dice el Salmo 119, 160, que no solo una parte de la palabra es la verdad. ¿Qué es la verdad? La suma de toda su palabra es la verdad. Amén. Crea toda la palabra de Dios y no solo lo que respalda tu forma de pensar o lo que se te hace fácil. Para eso hay que alimentarse siempre de su palabra, porque Dios no te revelará algo que no esté ya dentro de ti, que no meditas, que no estás dispuesto a poner por obra. Número 4, siempre que estudies la Biblia o estudies una parte de la Biblia, busca la contraparte si la hay, para que no dejes de hacer, para que no hagas esto sin dejar de hacer lo otro. Si existe una contraparte, descúbrela. Siempre que estudies o descubras una parte, también estudia esa contraparte para que puedas aplicar ese principio. Hay que predicar de morir, pero hay que predicar de la vida en abundancia. Hay que predicar de los tiempos de prueba, pero también de los tiempos de victoria. Hay que hablar del quebranto, pero también de la victoria que tenemos por medio de Cristo. Tengamos la humildad de aceptar que hay parte que tiene una contraparte y que es necesario también creerla. Y por último, fui muy rápido con estos, pero espero que los estén notando, y si no, vuelva a escuchar la palabra. Por último, cuídate mucho y reprende el espíritu de engaño y de confusión que tratará siempre de llevarte al desbalance. Hay un espíritu de engaño y confusión que te hará pensar que estás bien cuando haces esto, aunque hayas dejado de hacer lo otro. Así le pasó a los fariseos y a los escribas. Por eso Jesús les dijo: ustedes son unos hipócritas, debieron haber hecho esto sin dejar de hacer lo otro. ¿Qué motivó a los escribas a eso? Un espíritu de engaño y de mentira. Satanás es un engañador. ¿Cuántos dicen amén? Y Jesús dice que en los últimos tiempos lo que más va a imperar en nuestra sociedad y nuestra cultura va a ser el engaño. Hay gente engañada, y al estar engañada engaña a otros. Ten cuidado. Hay gente que sabe la verdad pero no quiere decir la verdad. Ten cuidado. Jesús dijo en Mateo 24:4: mirad que nadie os engañe. Jesús dijo en Marcos 13:22: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Yo les decía hoy en la mañana, no le tengas miedo al diablo cuando hace ruidos en la casa y se toma la leche de tu refrigerador. Porque hay personas que dicen: pastor, yo vi cuando de repente el diablo se empezó a tomar la leche del refrigerador y el vaso se fue yendo poco a poco, y de repente no quedó nada y se oía solamente el... No le tengas miedo a eso. No le tengas miedo a los ruidos de cadenas en las noches que se oyen. No le tengas miedo al diablo cuando se te aparece con trinche y con cola y de color rojo. Tampoco existe así. No le tengas miedo a ese diablo. No le tengas miedo al diablo. Es más, no le tengas miedo al diablo. Amén. Porque Cristo ya lo derrotó públicamente en la cruz del Calvario y ya lo exhibió públicamente en la cruz del Calvario. El Señor lo reprenda. ¿Cuántos dicen amén? Y la Biblia dice que Satanás está debajo de nuestros pies. Yo lo creo. No le tengas miedo a los ruidos, porque perro que ladra no muerde. San Paco 3:27, versión actualizada. No le tengas miedo a eso. Tenle miedo cuando se viste como ángel de luz y te siembra una semilla equivocada. Tenle miedo cuando se pone saco y corbata y te mete una doctrina falsa. Porque la Biblia dice que el mismo Satanás se puede vestir como ángel de luz.
Tenle miedo a que te lleve a creer que solamente haciendo una parte estás bien con Dios cuando te falta hacer la otra. Y te convence de que ya no hay nada más que hacer. Al cabo Dios todo lo pasa y Dios es bueno. Ten cuidado. A eso yo sí le tengo miedo. Yo no le tengo miedo cuando haga ruido. Hay gente que dice, ay, pastor, sí, no, estaba bien feo. Yo sé que me acuesto y el ángel de Jehová campa alrededor y me defiende. ¿Usted cree que no nos trae ganas el diablo en la noche? Hombre, te ve dormido, así, bien dormido, bien. Y dice, este güerito me lo desayuno. Y yo estoy seguro que más de una vez ha querido atacar mi vida durante la noche y ya te querido atacar durante tu vida durante la noche, pero no te diste cuenta porque apareció el ángel del Señor y le dijo, no te metas con mi hijo, yo estoy para cuidarlo. Saque ese pingo cochino. Pero tenle miedo a las mentiras que tú mismo siembras en tu mente, producto de que le crees al diablo sus mentiras. A eso tenle miedo. Que Dios nos ayude a poder discernir espíritus de confusión en los últimos tiempos que nos llevan a dejar hacer una cosa así y hacernos pensar que porque la hacemos estamos bien, pero hemos dejado de hacer lo otro. Gloria a Dios porque tú sirves, pero si no amas a tu hermano no estás cumpliendo la ley. Gloria a Dios porque tú vienes a nuestra congregación, para eso se abrió, para multitudes de gentes. Pero no pienses que porque vienes al castillo del rey no necesitas arrepentirte. Haz esto sin dejar de hacer lo otro. No pienses que porque tus padres conocen a Cristo tú ya estás libre de cualquier cosa. No, nosotros daremos cuenta de nuestros actos. Ni el padre dará cuenta por los hijos, ni el hijo dará cuenta por los padres. Si no nos arrepentimos, todos pereceremos igualmente.